El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. 11:05 de la mañana inicia Observador Político de Bajo la Lupa del señor Luis Montes, con quien me encuentro hoy en los estudios ubicados en Ronkonkoma, porque hoy, señor Montes, el mapa político y económico de las Américas se está moviendo al ritmo de una Casa Blanca que gobierna con mano dura, espectáculo y castigo, más que resultados. Pues en Estados Unidos la administración Trump y los republicanos han apostado por una ofensiva migratoria sin precedentes, y así es como iniciamos entonces Observador Político a un año del mandato del señor Donald Trump. ¿Cómo está usted el día de hoy? Saludos, Diana, saludos a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, pues evaluando un poco, ya hemos venido hablando de todo lo que ha venido pasando durante este año en materia de decisiones gubernamentales en el gobierno de Donald Trump, y definitivamente una ley de impuestos y recortes aprobada que inyectó 30,000 millones para operaciones de ICE y 45,000 millones para centros de detención, empujando a la agencia a 22,000 agentes. Esas son tan solo unas cifras y unas metas extremas que, bueno, una vez más fueron impuestas por el presidente Donald Trump, pero que ha causado estragos en nuestra comunidad. Sí, es verdaderamente triste que por un lado, cuando hemos estado viendo ¿verdad? Este recorte presupuestario a programas importantes, programas sociales, programas de salud, ¿verdad? Estamos viendo que este incremento de 75,000 millones de dólares, ¿verdad? En la parte de seguridad, migratoria, parece extremadamente excesivo. Y no solo lo extremado excesivo, sino también son los resultados que se han obtenido con estas inversiones. En el sentido de que se ha prometido todas estas medidas y a la larga, ¿verdad? Las cuestiones no se han dado, los resultados no se han dado. Entonces, volviendo a esto del expense, ¿verdad? De los gastos, pongamos a pensar. Imagínate si gastaran 75,000 millones de dólares en programas de salud, por ejemplo. Claro. Estos mismos incentivos que está tratando de quitar, ¿verdad? Una y otra vez, pareciera que este dinero sería mejor invertido. Al final del día sabemos perfectamente que una política migratoria como la que está ejecutando es en contra de la economía. Sin duda. Y esto es al final del día lo que verdaderamente está perjudicando. No estamos hablando de Groenlandia, estamos hablando de la tienda del deli, ¿verdad? Que está en la esquina de cualquier calle. La economía local. ¿Verdad? La economía local, que es perfectamente los supermercados, que son los que precisamente están viendo los restaurantes, que ya no están viendo a la gente llegar, ¿verdad? Se ha bajado la clientela en gran medida, y esto creo que al final genera, ¿verdad? El efecto, multiplicador de esta medida genera aún más problemas. Es bastante preocupante, sobre todo porque si hablamos en materia de deportaciones, vemos como 70,000 personas han sido detenidas por ICE, pero el 74% de estas personas ni siquiera tienen un delito y ni siquiera tienen condenas criminales, Luis. Y eso es lo que nos dijo. Acuérdate que nos dijeron al principio, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido hay un consenso generalizado, ¿verdad? La gente no quiere ver criminales en las calles porque eso somos, es claro. ¿verdad? Como padres que somos, como dueños de casa que somos, como dueños de negocio que somos, no queremos tener criminales en las calles. Pero precisamente estas medidas que están haciendo, como bien tú lo decías, el 74% de las personas que están siendo arrestadas por ICE no tienen ¿verdad? Un récord criminal. ¿Qué te quiere decir esto? Están sacando a personas, a ciudadanos o a residentes de Estados Unidos, que el único, ¿verdad? Falta que tienen es haber cruzado la frontera de manera irregular. Y eso en la misma ley, ¿verdad? Está tipificado como una falta administrativa, no como una falta criminal.
Claro, pero además entonces eso lo que desencadena es al siguiente punto difícil e importante que es una economía que está casi explotada porque definitivamente la inflación está por las nubes y eso lo vimos y lo hablamos el día recientemente con respecto, por ejemplo, a algo tan sencillo como son los huevos, que Mm. alcanzó un precio máximo histórico precisamente por las medidas arancelarias y las medidas irresponsables que se vienen tomando desde el gobierno nacional. Sí, mira, es cuestiones, especialmente en el mercado étnico, en el mercado que, Ujú, ¿verdad? Que los hispanos nos movemos, el incremento, ¿verdad? En estos aranceles es automáticamente un impuesto que la gente está pagando en los supermercados. Ponete a pensar de los productos que están ingresando, por ejemplo, de México, ajá, ¿verdad? Estos son productos que ahora tienen un 10% extra y que normalmente, ¿verdad? El comerciante, aquí nadie está haciendo caridad, el comerciante no se va a comer ujú, ese 10%, al contrario, se lo va, ¿verdad? Se lo va a traspasar claro, al consumidor final y eso es precisamente lo que estamos viendo, que es lo que genera la inflación. Y en muchos casos se aprovecha que no solo es un 10%, sino que un ujú, poquito más, ¿verdad? sí, claro, Parte del margen. Entonces, ahí es donde vas viendo que poco a poco, ¿verdad? Todos los productos que están siendo importados y que, ¿verdad? Que primordialmente son consumidos, ¿verdad? En el sentido, en el mercado étnico, estoy hablando, ¿verdad? Son consumidos por inmigrantes. claro, Entonces, el gasto es mucho mayor, ¿verdad? Basta ver los precios, ¿verdad? De productos étnicos que están siendo importados para ver ujú, la diferencia entre donde estábamos hace 12 meses y donde estamos ahora. Entonces, en ese sentido, esto va subiendo. Acuérdate, además de esto, ¿verdad? La gente tiene miedo de ir a trabajar. ¿Verdad? así Es es. muy probable que la gente también ha recortado trabajos, ¿verdad? Precisamente porque tiene miedo de que ahora le vaya a caer migración al trabajo y vaya a empezar a pedir, por ejemplo, los documentos, ¿verdad? Para probar que la gente está documentada, que está regularmente Claro. trabajando en el país. Ujú. Entonces, todo esto vuelve, ¿verdad? Es un efecto de avalancha que sufren nuestras economías, particularmente nuestras economías locales, Ujú. y esto a la larga genera, ¿verdad?, mayor incertidumbre. Así es. Pues entonces vamos a hablar de 5 cosas precisamente para arrancar un poco el debate aquí en Observador Político. Número 1, Estados Unidos, porque ICE expande a escala histórica y crece la alarma por abusos y falta de control, que bueno, eso no es un secreto. Y que por más cortinas de humo que el presidente Donald Trump pues quiera lanzar, esto es algo evidente y no se puede tapar el sol con 2 dedos. La economía de Estados Unidos, sin duda alguna, la inflación, que es lo que venimos hablando, y su modo de campaña permanente, porque es verdad, el señor presidente, pues pareciera que quiere ser el protagonista en absolutamente todo y esto es pan y circo para el pueblo, como decía por ahí, pues este sabio. Trump agita mercados y alianzas y amenazas arancelarias por Groenlandia que sacuden a Europa. Ahora él se quiere tomar pues cualquier territorio que le pueda convenir a él, a su familia y por supuesto a Barroncito. Venezuela también, la captura de Maduro, que es propaganda y plan borroso para la democracia, una vez más, otra cortina de humo allí. Y bueno, sin duda alguna, mejor todo lo que se viene trabajando con Colombia, esa llamada que hubo hace un par de semanas y que terminará en una reunión próximamente entre el presidente saliente Gustavo Petro de Colombia y el presidente entrante Donald Trump. Así que ha sido muy largo el periodo de Donald Trump. Y solo son 12 meses. Oh, y falta toda una eternidad para que Faltan esto, 36 más. 36 más, bueno, así es. Entonces avanzamos porque ahí se expande a escala histórica y crece esta alarma. Luis, vemos cómo se están reportando pues los ataques y sobre todo el abuso de autoridad y poder por cuenta de los agentes de ICE y parecería que esto es normal para la Secretaría de Estado, para el presidente y de ahí para abajo para todo el gabinete. Sí, mira, ¿verdad? Las declaraciones una y otra vez que han, por ejemplo, hecho, ¿verdad? Kristi Noem, que es la Ujú, secretaria precisamente de Seguridad Nacional, que es la agencia de la que depende, ¿verdad? Que la agencia ICE depende, ¿verdad? De su secretaría, ha sido clara al decir, por ejemplo, de que ella cree, ujú, primero que tienen inmunidad,
¿verdad? Y esto lo ha repetido también, ¿verdad? Leavitt, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ¿verdad? Donde han dicho una y otra vez que los oficiales federales, ¿verdad? En su manera de ver, poseen inmunidad. Y esto es serio, porque a la larga, ¿verdad? Esto es precisamente lo que estamos viendo, ese abuso de poder del que hacías mención, es precisamente se da porque ellos se creen, ¿verdad? Que al final del día, y en realidad, ¿verdad? Incluso hemos visto cómo han tratado de parar, por ejemplo, investigaciones, hemos visto cómo ellos han bloqueado, ¿verdad? Precisamente el caso que se dio en Minnesota, ¿verdad? Donde Renee Good, ¿verdad? Fue asesinada por un agente. Hubo un completo, ¿verdad? Bloqueo por parte de las agencias federales de dejar investigar a las agencias locales el asesinato. Y entonces cuando estás viendo esto, esta gente que, hay que decirlo, ¿verdad? Tienen muchas veces pocos meses de estar en el trabajo, ¿verdad? No es como que tienen una experiencia, ¿verdad? No, fueron puestos allí, ¿verdad?, como un comodín. Exactamente, ¿verdad? Y actúan como vaqueros. Sí. Como vaqueros ¿verdad? En el lejano oeste, que simplemente llegan, maltratan a la gente, la abusan, y luego y cometen estos errores que quedan ahora, ¿verdad? Por suerte quedan grabados en cámara, muchas instancias. Pero ya están prohibiendo ahora hasta grabar. Hasta grabar, exactamente, están tratando de bloquear. Pero, y fíjate que ahí es donde viene lo ridículo de todo esto, lo irónico de todo esto, que esta es la gente que, ¿verdad? Son los paladines de la primera enmienda, son los paladines de la libertad de expresión, y ahora, ¿verdad? Quieren llamar a estas personas, ¿verdad? Insurreccionistas. Acordate, o sea, estas fueron las mismas personas que, ¿verdad? Donald Trump fue los mismos, que a los verdaderos insurreccionistas de enero 6 del 2021, ¿verdad? Son los que perdonó a los más de 1,000 insurreccionistas, que esa gente sí trató de irrumpir el proceso democrático, tratando de, ¿verdad? De llegar a donde... además los costos millonarios de... Obviamente limpiar la estructura y todo eso. Y además de haber matado ¿verdad? A policías del Capitolio. Correcto. Y entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo es la ironía de estos argumentos, donde tenés por un lado, tenés, ¿verdad? Este mensaje, esta narrativa por parte de la Casa Blanca tratando de llamar, tratando de hacer llamar terroristas, por ejemplo, a la gente que se está protestando, a la gente que está, ¿verdad? La gente que está en las calles, como una simple protesta social. Claro. ¿Verdad? Porque en realidad no hemos visto, esto ha sido muy diferente, por ejemplo, al tiempo aquel del Black Lives Matter, donde sí hubo, ¿verdad? Saqueos de tiendas, hubo, ¿verdad? Incendios incluso incendios de estaciones de policía y todo eso, ¿verdad? Condenables, pero en ese sentido la protesta ha sido una protesta social, ha sido una protesta de calle, una protesta, ¿verdad? Pacífica. Y esto creo que es lo que viene a poner en tela. Y esto es lo que al final también hace que estas medidas sean impopulares. Correcto. ¿Verdad? Cerca del 80% ¿verdad? De los ciudadanos americanos dicen que estas medidas han ido muy lejos y que al final del día, ¿verdad? Donald Trump va a pagar el precio por ¿verdad? Por haber hecho de esta medida migratoria algo que había sido, ¿verdad? Que dijo él que iba a ser bastante focalizado, ¿verdad? Iba a ser, y como hemos visto los números que decías tú, Diana, solo son 70,000 personas las detenidas. Wow. O sea, 70,000 personas, muchas, ¿verdad? Pero ese millón de personas que dijo que iba a ser el primer año, ¿verdad? No se ha llegado. Bueno, pues le faltan 3 largos años al señor presidente, pero ojalá que esta escalada, pues de verdad, no siga afectando a las comunidades, porque la economía, sin duda alguna, es lo que es el ejemplo más claro de cómo viven los estadounidenses. Y yo sí me pregunto, ¿qué pasa con la clase maga? ¿Qué pasa con todos ellos que le apostaron al presidente Donald Trump? ¿Cómo se están viendo afectados? ¿Todavía piensan que su gobierno de verdad es uno de los mejores? ¿Todavía piensan que él podría hacer algo por el país? Recordemos, entre otras, que su primer mandato pues dejó una crisis financiera también terrible, y que todo lo que él hizo de ayudar y de dar dinero, en realidad lo único que está haciendo es que nos esté afectando en este momento.
Fíjate que es importante eso, porque vaya, si analizás, ¿verdad? Digamos, el tope, digamos, el techo, ¿verdad? De Donald Trump en términos de popularidad, andaba ahí por el 38%, Ujú. ¿verdad? En cuestiones de encuestas, ¿verdad? Y eso es básicamente la base dura de MAGA. En los últimos meses hemos visto que ese número ha bajado hasta un 34-33%. Es Ujú. decir, que ha perdido un 10%, ¿verdad? De esa base dura. De popularidad. Y esto, ¿verdad? Lo que te quiere decir es de que precisamente a lo que hacías mención, mucha de Ajá. esta gente, ¿verdad? MAGA, los que eligieron a Donald Trump, los has oído una y otra vez decir que están arrepentidos por varias razones, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos visto, por ejemplo, gente que dice, mira, es que yo lo elegí por la economía y en realidad la economía, ¿verdad? Mm. No ha mejorado. Hay otra gente que dice, no, fíjate que a mí lo de la migración me parecía bien. Incluso Sí, sí, hispanos han sí. dicho, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Hispanos, no, lo de la migración me parecía bien porque yo quería que, ¿verdad? Y a la larga, cuando se dan cuenta de que es un familiar, un vecino, alguien conocido está siendo afectado, ¿verdad? Entonces ahí dicen, ahí ya no me gusta, Claro, ¿verdad? Y entonces ves, por ejemplo, el número de cubanos que han sido deportados, así ¿verdad? es. Y me refiero a la comunidad cubana porque dentro de la comunidad cubana, ¿verdad? Donald Trump es bastante popular. Y Ujú. ahora el número de personas, ¿verdad? Que han sido deportadas. Los mismos venezolanos, ¿verdad? Que por mucho agradecimiento que tengan por la llegada de, ¿verdad? De Trump, hay que recordar, hay 620,000 venezolanos en limbo, ¿verdad? Correcto. Con la Esperando eliminación a ver del, qué va a ¿verdad? pasar. Con la eliminación del TPS. Y no solo eso, sino que a la larga va, en el peor de los casos, digamos, de que son deportados, van a llegar allá a Venezuela al mismo régimen del que salieron huyendo, porque lo único que ha cambiado de ahí es Maduro. Así es. Yo también me pregunto, recientemente el presidente Donald Trump pues envió una carta a Noruega Mm, hablando del Nobel y de todo lo que ha mm, venido sucediendo con María Corina Machado y este acto sublime de mm, ella de ofrecerle su mm, medalla y el Premio Nobel de Paz. Pero él dijo, considerando que su país, además que se le emitió a quien no debía emitírsela, porque parece que hay desconocimiento de eso también, considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de mm. Paz por haber detenido 8 guerras más, yo quisiera saber cuáles son esas 8 guerras. Ah, Ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, ¿no? Es que sabemos que siempre ha pensado en la guerra y eso es lo que él ha hecho, porque la guerra le conviene más a él y le conviene, entre otras, que no le sigan investigando pues sus asuntos personales, como lo es, por ejemplo, el caso de el Jeffrey caso, Epstein. exactamente. Y fíjate que ahí es lo que viene lo interesante. ¿Verdad? En primer lugar, como bien decías tú, el desconocimiento del proceso, por ejemplo, del comité Uh -huh, del premio Nobel, uh ¿verdad? -huh. Que simplemente se retrata él solo, se autorretrata, ¿verdad? Como una persona ignorante, ¿verdad? De los procesos internacionales. El mismo primer ministro noruego Pero no sos, perdón, y paréntesis, no solamente de los procesos internacionales, sino incluso de la economía. ¿En qué momento la persona pensó, las personas, los votantes pensaron que él iba a elevar la economía? Una persona que se ha declarado en bancarrota, ¿cuántas veces? 6 veces, Por ¿verdad? ejemplo. Entonces, fíjate, interesante, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Que el proceso, ¿verdad? Una y otra vez dice el primer ministro noruego, mira, le he explicado una y otra vez, ¿verdad? Que nada, que el gobierno noruego no tiene nada que ver con el Comité Internacional Nobel, ¿verdad? Y entonces, y él se rehúsa a creerlo, ¿verdad? Porque además también el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Así como, ¿verdad? En otras instancias hemos visto, por ejemplo, el renombramiento del centro Kennedy, Uh ¿verdad? -huh. En Washington, donde él remueve a la junta directiva y él pone a la gente que le va a poner, ¿verdad? Como hemos visto, por ejemplo, con las cuestiones históricas también de Oh, sí, sí, las juntas sí. de, ¿verdad? Vaya, edificios históricos, estructuras históricas en Washington, sucesivamente. Bueno, y entonces tenés eso, ¿verdad? Por el otro lado, tenés el asunto, ¿verdad? Como decías tú, el desconocimiento en términos económicos. Uh -huh. Mira, cualquier teoría económica que uno estudie te puede decir que una medida proteccionista, una medida socialista, una medida comunista, como hablan en términos de ellos, como son los aranceles, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que es una medida, ¿verdad? Uh Que -huh. busca, ¿verdad? Proteger de una manera arbitraria a una economía doméstica, poniendo, ¿verdad? Poniéndole una carga extra Uh a la -huh. economía, a los importadores, pero no solo eso, es
obviar, ¿verdad? Es no entender que al final del día quien va a pagar el precio extra por eso son la gente que vive en el país que Sin está duda. imponiendo los aranceles. Así es. ¿Verdad? Y doblemente, en primer lugar, porque cuando envías el producto, es muy probable, y como se ha dado, que los países que están recibiendo los productos de Estados Unidos, es decir, ¿verdad? Los consumidores de estos productos, le van a imponer también arancel, ¿verdad? Sin duda. Lo que eso genera menos producción en Estados Unidos. Y por el otro lado, tenés que la gente que está importando esos productos a Estados Unidos, es decir, los que están comprando ese producto internacional, van a pagar ese dinero extra, van a pagar ese costo extra, que a la larga genera, ¿verdad? Lo que conocemos como inflación. Claro. Y esto es el verdadero. Entonces, esa falta de entender ese concepto, él ocupa ¿verdad? El concepto de arancel como una cuestión de castigo, ¿verdad? Hemos visto que recientemente le ofreció, ¿verdad? A los 8 países en Europa que no están de acuerdo con Groenlandia, ¿verdad? De hecho, Alemania aparentemente envió tropas y retiró las tropas, ¿verdad? Sí. Para evitar ese arancel. Y entonces él ocupa esto como un garrote, ¿verdad? Zanahorio garrote, y él ocupa esto como un garrote para forzar a estos países a hacer su voluntad. Así es. Pues bueno, vamos entonces a cerrar este primer bloque de Observador Político con esta noticia justamente del día de hoy. Es que la administración Trump ha invitado a Rusia, Bielorrusia y otras naciones a integrarse en su propuesta de Board of Peace, centrada inicialmente en el conflicto de Gaza. $1.000 millones vale hacer parte de este Board of Peace, exactamente, una membresía permanente y bueno, obviamente una iniciativa que ha generado tanto aceptación como cautela. Algunos países como Hungría y Marruecos han aceptado participar, mientras que Francia pues ya definitivamente está declinando, entre otras, porque bueno, ya sabemos la posición de Francia. Volvemos entonces con más información, solamente aquí por Observador Político. Pausa, volvemos en unos minutos. El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. Continuamos en Observador Político hablando, bueno, justamente de la gestión del señor presidente, quien cumple un año esta semana, pues de este primer mandato, Luis. Entonces estábamos hablando de que solamente $1.000 millones hace parte, pues bueno, de las estrategias del señor presidente para que, bueno, muchos países hagan parte del Board of Peace, que entre otras está retando la ONU con esto, yo creo. Definitivamente esto es un ente ¿verdad? De competencia directamente a las Naciones Unidas. Él cree que, ¿verdad? Quiere en su plan grandioso de redefinir las relaciones internacionales y el mapa, ¿verdad? Político internacional, él ha decidido salir con esta idea de hacer una fundación de la paz, ¿verdad? En la que nada más y nada menos... Él no pudo, entonces le tocó convocar a más gente. Exacto, nada más y nada menos que el yerno, ¿verdad? Jared Kushner va a ser una de las personas, ¿verdad? Al mando de esto, así como, ¿verdad? El jefe del Banco Mundial, ¿verdad? Y otro par de personas muy allegadas a él, ¿verdad? En inicio, cuando se dio a conocer este anuncio, vimos que, por ejemplo, el mismo Bibi Netanyahu, que es su mayor aliado en el Medio Oriente, ¿verdad? Se opuso a la idea porque él, ¿verdad? Ha dicho que quien se quiera sentar en esa fundación tiene que pagar $1 billón, es decir, $1.000 millones, ¿verdad? Pero el problema es que Donald Trump personalmente va a manejar ese dinero, sin duda, ¿verdad? Lo ha dicho. Y aquí la cuestión es esta, ¿verdad? Cuando estás, digamos,
la conformación de las Naciones Unidas fue todo un proceso, ¿verdad? Que es adoptado por los, ¿verdad? Adoptado por los parlamentos en sus países. O sea, la membresía es toda una cuestión estructurada como muchos de los organismos multilaterales que existen, ¿verdad? Y que dependen en su mayoría de las Naciones Unidas. O en gran medida. Y entonces, pero en ese sentido, este es es una fundación que se ha creado de la nada, ¿verdad? Es una idea que él tuvo, es otro scam, ¿verdad? Del que así como la universidad, así como la aerolínea Trump, así como las hamburguesas Trump, así como el vino Trump, social, ¿verdad? Exactamente, True Social, exactamente. Entonces, son cuestiones de que él es un scam, ¿verdad? Que él está haciendo, que les quiere cobrar a los líderes $1,000 millones para sentarse ahí, ¿verdad? Y esto es como el club, ¿te acordás como aquella ceremonia que hicieron en la, ¿verdad? Después de la toma de posesión el año pasado, ¿verdad? Donde si pagabas X cantidad de dinero, ¿verdad? A la cripto, a la compañía de cripto, podías tener cena con él y con sus hijos, ¿verdad? Entonces, él cree que él quiere ser básicamente el club de Mar-a-Lago, ¿verdad? Un club de membresía, ahora lo quiere pasar a nivel internacional, lo quiere pasar, ¿verdad? Que ahora los países mismos paguen por tener el club, ¿verdad? Que tener acceso al club. Y esto, lo que viene es, como bien se lo dijo Macron, ¿verdad? Y se lo dijo Macron nuevamente en la participación que tuvo en Davos, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Esto no es, ¿verdad? No es una buena idea, es una cuestión que, ¿verdad? Va a tener muchos problemas porque es una competencia directa. Claro. Y este es el problema. Fíjate, cuando hablas sobre el daño, ¿verdad? Que le puede causar Donald Trump primero a Estados Unidos a nivel internacional y segundo al mapa mundial, ¿verdad? Entendido en estos organismos multilaterales, es precisamente que cada vez que hace una payasada de estas Donald Trump o una gañanada de estas, es lo único que fortalece es a China. Claro. ¿Verdad? Están tomando ventaja. Quien ha entendido, ¿verdad? Xi Jinping ha entendido que entre más, ¿verdad? De estas barrabasadas haga Donald Trump, más le fortalece su posición, porque él lo que hace es que entonces él se enfoca en esos organismos multilaterales, como hemos visto, por ejemplo, en CAP, ¿verdad? Que antes eran, China era de las naciones que precisamente peleaban en contra de estos organismos multilaterales, ¿verdad? Porque no le funcionaba, pero ahora básicamente se ha convertido en ese, imagínate, en ese socio confiable, ¿verdad? Para muchas naciones, porque la incertidumbre que causa Estados Unidos precisamente con esta figura errática que tenemos como presidente es lo que está generando problemas. Y al tal punto de que imagínate que ni la OTAN, una alianza, la alianza política militar más importante en Estados Unidos por más de 70 años, casi 80 años, ¿verdad? Simplemente esté a punto de desfloronarse, ¿verdad? Sí. Precisamente por, ¿verdad? Una decisión errática de Donald Trump. Luis, ¿cómo, cuándo y por qué catalogaron a Estados Unidos como la primera potencia mundial? Mira, ¿verdad? Eso se da después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Obviamente Estados Unidos toma auge después de la Segunda Guerra Mundial cuando, ¿verdad? Se involucra, ¿verdad? Acordemos el ataque a Pearl Harbor. Correcto. En diciembre 7 de 1941, que es lo que básicamente detona la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y cuando ellos, porque previo a eso, fíjate, 2 años antes, cuando la Segunda Guerra Mundial en teoría comienza en 1939, ¿verdad? Tenías, por ejemplo, a Winston Churchill, tenías a muchos de los otros, ¿verdad? Líderes diciéndole a Estados Unidos, hey, ¿verdad? En aquel entonces era FDR, ¿verdad? Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Que era el presidente, le decían, hey, métete a la guerra. Y le decía a Roosevelt, no tengo justificación porque yo no he sido atacado. Claro. ¿Verdad? Los japoneses hacen ese error, ¿verdad? Atacan a Pearl Harbor y entonces eso, ¿verdad? Obliga a Estados Unidos a meterse, ¿verdad? Directamente en la guerra. Obviamente Estados Unidos es al final el que, por ejemplo, libera a Francia, ¿verdad? Ayuda a contener, ¿verdad? A los nazis en Europa y queda como una de las
de los referentes a nivel mundial, ¿verdad? Que es lo que comparte con Gran Bretaña, incluso, ¿verdad? Si te acordás, en esa cumbre que hubo con el mismo ¿verdad? Rusos, con Stalin, ¿verdad? Que fueron los que al final negociaron, digamos, la repartición de Europa, particularmente Alemania. Y entonces, desde ahí es que Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, es que toma un auge principal, ¿verdad? Y es donde queda ya como una, ¿verdad? Vaya, como en aquel entonces fue bipolar, ¿verdad? Era la Unión Soviética o Estados Unidos, ¿verdad? Que quedan ya en el mundo, digamos, bipolar que queda después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ese contexto histórico, porque vale la pena comprender y entender. Entonces, obviamente, si hay la posibilidad o estaría en riesgo, no la posibilidad, pongámoslo, el riesgo de que, por ejemplo, ya no fuera la primera potencia mundial y que se convirtiera precisamente China, porque pues tiene consolidado su sistema, pero además porque, como dices tú, está ocupando ciertos espacios que Estados Unidos está rompiendo con otros países en esta fiebre por querer apoderarse, entre comillas, de ciertos espacios, pero de manera abrupta, ni siquiera con negociaciones, que es lo que, entre otras, pues se supone que los países y los presidentes deberían tener, protocolo en las relaciones. Definitivo. Fíjate que, como he sabido y como se ha repetido en varias ocasiones, yo tuve la oportunidad de estudiar en China, ¿verdad? Estudié un año en China, en Beijing, y en aquel entonces, eso fue hace ya 25 años, ya estoy viejo, ¿verdad? Más sabio, señor Montes, más sabio. Y en aquel entonces, imagínate, 25 años, un cuarto de siglo atrás, cuando hablabas, por ejemplo, ¿verdad? Con los profesores de la Universidad de Beijing, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Y los mismos diplomáticos, ¿verdad? Con los que teníamos acceso, ellos te decían y hablaban, ya habían muchos libros que predecían precisamente cómo China iba a convertirse, ¿verdad? En la primera potencia del mundo, porque hacia eso es lo que van. Si bien no se ha llegado, ¿verdad?, al momento en estos, y todavía China tiene muchos problemas sociales, muchos problemas que acarrear, pero militarmente, ¿verdad?, han acelerado el paso, ¿verdad? Han llegado a un punto donde, ¿verdad?, están muy avanzados. Económicamente ya son la segunda potencia del mundo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si bien la brecha todavía es bastante grande entre Estados Unidos y China, ¿verdad?, pero ellos están avanzando a pasos agigantados. Y no solo eso. Mientras nosotros retrocedemos. Exactamente. ¿Verdad? Y en el sentido de que las alianzas que están creando, ¿verdad?, a nivel mundial, hemos visto, por ejemplo, la expansión de China en Asia Central, ¿verdad? Correcto. A través de esta, ¿verdad? De esa iniciativa de Xi Jinping de hacer es como una Silk Road, ¿verdad? Es como reinventar. ¿Te acordás que en la China ancestral, ¿verdad?, existía esta ruta de la seda, correcto, ¿verdad?, que básicamente conectaba a Europa, ¿verdad? Sí. A Estambul, llegaba incluso hasta la misma Europa Central, ¿verdad?, Roma, con Beijing, ¿verdad? Y que atravesaba todo ¿verdad?, el Medio Oriente, atravesaba Asia Central, llegaba, ¿verdad?, a China, pasaba por los desiertos de Tlacamacán, ¿verdad?, y Gobi, y llegaba hasta, ¿verdad?, Beijing. Y era precisamente aquella ruta por la que se conoce, ¿verdad?, para los que vayan en la ruta, ¿verdad?, de Marco Polo, que es precisamente ahí por donde se llevó, por ejemplo, la pólvora, se llevó los mismos, esta pasta que uno cree que es italiana, ¿verdad? Es precisamente, ¿verdad?, origen en China, ¿verdad?, en Asia. Y entonces va viendo cómo esto. Entonces ahora Xi Jinping, remontándose a esa parte ancestral, precisamente trata de hacerlo de una manera diferente. ¿Qué es lo que hace China? ¿Verdad? Hemos visto, por ejemplo, las inversiones importantes que han hecho en Bolivia, en Perú, correcto, ¿verdad?, donde ellos van y construyen trenes, ¿verdad?, pero con el fin, dos fines. Uno, obviamente, de tener el interés ahí, ¿verdad?, y manejar puertos, por ejemplo. Y dos, porque ellos mandan a su gente, ¿verdad?, a construir eso, ¿verdad?, a construir esos puentes. Entonces, es emplear a los chinos. Por supuesto. Internacionalmente. Entonces, tenés estas cuestiones, ¿verdad?, además de la extracción de los minerales,
¿verdad? Obviamente el litio que tiene Bolivia es bastante importante, producción, ¿verdad? Es bastante importante. Los minerales que tiene Perú también son bastante importantes para eso. Y lo mismo hecho en África, lo mismo está haciendo en Asia Central. De hecho, ¿verdad? A la retirada de Estados Unidos de Afganistán, ¿quiénes son los que han llegado a tratar de desarrollar muchas de estas partes, ¿verdad? Y a tratar de negociar con los talibanes? Son precisamente los chinos. Entonces, mientras nosotros estamos acortando el camino, básicamente. Exacto. Fíjate que lo irónico de esto, ¿verdad? En China se conoce como Zhongguo, ¿verdad? Que es el reino central. Y el reino central, porque era como ellos concebían, eran un reino que era básicamente insular, ¿verdad? Que era hasta allá por los 1800, ¿verdad? Que de veras, que es cuando tratan de penetrar, digamos, ¿verdad? Que es la guerra de los opios y todo eso en China. China era bastante introspectiva, ¿verdad? Ellos se mantenían eso. Y luego, ¿verdad? Se abre el mundo de una manera forzada, ¿verdad? Y después aprenden cómo, ya en 1968, que entra ya, ¿verdad? Deng Xiaoping, es que ya comienzan a entender ese movimiento. Pero, ¿verdad? Lo difícil de esto es que Estados Unidos ahora son los que se están retrayendo, ¿verdad? Con esta política de primero América primero, que en realidad lo que significa es solo América, ¿verdad? No es América primero, porque América primero, vaya, todavía podrías aducir de que tiene, sí, vas a interponer los imponerse de América con los aliados, pero en ese sentido, en la manera como estamos yendo por el mundo, es solo América, ¿verdad? Porque estamos peleando con la OTAN, en Latinoamérica, obviamente. No, y el retiro de las organizaciones de las multilaterales. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, tenés todo esto y precisamente lo que China, ¿verdad? Sufrió, digamos, por insularse del mundo, es lo que Estados Unidos ahora está haciendo. Y a la larga, como hablábamos, ¿verdad? En esta economía tan globalizada y tan interconectada, eso solo nos puede afectar. Para eso es que sirve la historia, para ponernos en contexto y obviamente para ver cómo es que se pinta el futuro del mundo y sobre todo, una vez más, con Estados Unidos, que es la primera potencia, pero que, bueno, por cuenta de presidentes y de malas decisiones, podríamos estar caminando por la cuerda floja. Y ya que mencionamos América, vámonos entonces con Venezuela y sin duda alguna la captura de Maduro, que le sirvió para que la popularidad del presidente Donald Trump, que venía en declive, pues se aumentara, obviamente, con este gran show que hizo y en donde todavía quedan cositas ahí como por esclarecer, porque lo pintó como un gran show militar en donde la inteligencia ocupó un lugar muy importante y una vez más hicieron que la popularidad de él subiera y un gran golpe a Venezuela que se vendió precisamente como eso, un triunfo instantáneo. Sí, verdad. Primero, sí, ¿verdad? Militarmente fue muy exitosa la campaña, ¿verdad? Una extracción, un secuestro, ¿verdad? Dependiendo de dónde estés parado, ¿verdad? El presidente de Venezuela. Pero lo más importante es entender que, por ejemplo, ¿verdad? Ese secuestro solo fue posible por la ayuda que proveyeron, ¿verdad? Que proveyeron los generales y la misma, a mi modo de ver, la misma Delcy Rodríguez, ¿verdad? Para que esto sucediera, ¿verdad? A Maduro lo vendieron de adentro, ¿verdad? Y el no aceptar eso es precisamente parte del error. Por otro lado, ¿verdad? Si necesitas más pruebas, es que mira quiénes han dejado en el poder. La estructura de Maduro ¿Continúa? Que tenía Maduro se mantiene, sí, ¿verdad? No ha cambiado en lo más mínimo. Delcy Rodríguez sigue, ¿verdad? Se reunió con Marco Rubio en Qatar meses antes, ¿verdad? Meses antes del secuestro de Maduro, ¿verdad? ¿Qué se arregló ahí? ¿Verdad? ¿Qué precisamente qué fue el acuerdo que llegaron Marco Rubio y Delcy Rodríguez en Qatar? Está por conocerse, ¿verdad? Dos, el director de la CIA se ha estado reuniendo con generales venezolanos. Entonces, hay una parte del juego que todavía no logro comprender y yo pues creería también que es que el presidente Donald Trump todavía no ha tomado como, entre comillas, una decisión, porque se reúne con María Corina Machado en términos protocolarios, amables, pero
por su parte, como lo mencionas, la otra parte del gabinete se reúne con Delcy Rodríguez. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un amor de tres? No entendí. Sí, ¿verdad? No, lo que pasa es que está jugando a la María Corina Machado. María Corina Machado es aquí la gran perdedora de todo esto, ¿verdad? Porque ella era la que se hacía los bigotes y se hacía, ya tenía supuestamente un plan y todo esto, y, ¿verdad? Y a nadie convenció. Entonces, la han dejado vestida y alborotada, ni siquiera llegó al altar. Ni siquiera entró a la iglesia. Entró por la puerta de visitantes a la Casa Blanca. Ni siquiera entró a la iglesia, no le han dado ningún respeto ni nada. Simplemente le robaron el premio Nobel. ¿Y para qué entonces él le permite la entrada? Le robaron el premio Nobel, se lo secuestraron como secuestraron a Maduro. O sea que Trump les ha secuestrado, ¿verdad? A Maduro y les ha secuestrado el premio Nobel. Y entonces, y los ha dejado ahí. Y sí. Por otro lado, ¿verdad? Como bien tú decís, Delcy Rodríguez se sigue reuniendo, ¿verdad? Con gente del gabinete, gente, ¿verdad? Específicamente Marco Rubio, y siguen coordinando lo que está pasando en Venezuela. Entonces, el cambio no ha habido nada. La manera represiva de gobierno de parte de Maduro, o de Chávez 3.0, como es Delcy Rodríguez, ¿verdad? Se mantiene. Y ahí es a dónde va. Y por más que se haya negociado el petróleo, ¿verdad? Como bien se lo dijo el presidente de Exxon, en Venezuela no se puede invertir bajo las condiciones que hay y a menos de que haya un cambio de régimen, no ni siquiera van a considerar eso, porque el miedo es que hasta el 2019, el año en que Donald Trump sancionó a las compañías americanas que estaban, ¿verdad?, produciendo petróleo en Venezuela, es el año que a ellos les quitaron todas las propiedades y simplemente los dejaron sin nada. Y por tanto, todavía los venezolanos siguen esperando que algo suceda, porque además se retira el TPS y ya no lo pueden pedir en asilo. O sea, esto es como no sé, como toma de decisiones, pero a la ligera. Esto es como una improvisación. En realidad, yo creo que el presidente todavía ni siquiera él sabe que quiere, pero no sabe cómo manejarlo. Eso es lo triste, fíjate, porque siguen venerando los venezolanos, precisamente los venezolanos americanos, particularmente los que viven en el sur de la Florida, siguen venerando a Donald Trump. Donald Trump no les ha dado absolutamente nada, ¿verdad? Porque removió a Maduro, pero mantiene todo el régimen intacto, ¿verdad? Y además de eso, los va a deportar. Entonces, ¿de qué están celebrando? Así es. Pues bueno, entonces terminamos con Colombia y la seguridad regional, el Catatumbo, al rojo vivo y las negociaciones en el aire. Colombia vuelve al centro por el conflicto en el Catatumbo y así fue como lo reportó la agencia EFE, cerca de un centenar de muertos y más de 100,000 desplazados en un año de choques entre guerrillas por el control territorial. En este clima, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, liberó a 5 policías secuestrados mientras el gobierno de Petro condiciona el reinicio de diálogos a frenos reales del narcotráfico y el reclutamiento de menores, que esto es la historia más triste de Colombia es esta, sin duda alguna. Las guerrillas que por momentos firman la paz, le hacen cese al fuego y como que, entre comillas, funcionan tranquilamente, pero cuando empiezan como a perder el control de alguna forma, vuelven y atacan y vuelve y pasa esto con los gobiernos. Sí, verdad. Pareciera que esto es una historia que no termina a pesar de que se han firmado ya acuerdos de paz. ¿Cuándo fue? El 2014. Se han sentado muchas veces a hacer la negociación de la paz. Recuerdo aquella campaña de Santos, ¿verdad? De la paz, por la firma de la paz. Que es el premio Nobel, entre otras, premio Nobel de la paz del señor presidente Santos. Y entonces tenés todos estos elementos y es un elemento aparentemente recurrente, ¿verdad? En Colombia y que a medida, ¿verdad? Y ahora, precisamente en el contexto electoral que se vive, creo que esto se recrudece, ¿verdad? Precisamente porque, ¿verdad? Los narcotraficantes, la guerrilla buscan, ¿verdad? Poner presión a los candidatos, ¿verdad? Para ver de qué manera ellos meten la cuchara. Yo no sé, en realidad no conozco la historia de otros países con respecto a diálogos de paz, pero yo podría decir que Colombia se lleva el récord de negociaciones en los que ha tratado justamente con la izquierda mantener un diálogo. Recordemos incluso que con el presidente Pastrana, Andrés Pastrana, que entre otras es fiel fan del presidente Donald Trump, ahí lo dejaron plantado. Sí. Lo dejaron plantado en la mesa de negociación. Lo único quizás comparable,
¿verdad? En términos de negociación de paz y todo esto, es quizás, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? Entre Israel y los palestinos, Correcto. ¿verdad? Porque en los otros procesos, vaya, El Salvador, Guatemala, se me ocurre, ¿verdad? Y otro par más en Asia, ¿verdad? Al final, cuando se ha firmado la paz, no ha sido perfecta, pero ha habido una desmovilización, ¿verdad? Importante, incluso una incursión de los insurgentes normalmente en política. Pero en Colombia aparentemente eso no acaba, ¿verdad? Y la gente cada vez que siente las ganas simplemente vuelven. Siempre quedan grupos por ahí que nunca, que no se terminan de desarmar, que no se terminan de desmovilizar, y son precisamente los que ahora El están problema ganando. además radica en la crisis social que vive Colombia por años y que definitivamente no hay políticas internas que digamos, apoyen la educación, por ejemplo, el crecimiento empresarial. Entonces se quedan cortas a la hora de, obviamente, un joven en el campo o en Sin oportunidades. que no tengan oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que ven? Lo primero que ven, bueno, la plata fácil o el dinero fácil, mientras, obviamente, el negocio de las drogas, que es Estados Unidos su primer comprador, pues obviamente que genera economía, así sea ilegal. Y que te menciono algo, por ejemplo, el día de ayer se anunció, por ejemplo, que hay un hijo de un congresista republicano, ¿verdad? Que Donald Trump, que es tan fuerte en la guerra de las drogas, precisamente fue convicto por distribuir, ¿verdad? Fentanil y todas estas cuestiones, ¿verdad? Ayer se le dio un perdón, ¿verdad? Bueno, pues ahí entonces ahí es como... Sí, y así es también, entre otras, ya para terminar, para que no se me olvide, y es que, por ejemplo, China podría entrar en la competencia con sus drogas... Fentanilo. Sí, pero sintéticas, correcto. Porque entonces, bueno, a la hora de que el presidente decida acabar con los sembrados y todos los de coca, entonces, pues ahí habrá otro que le salga a la delantera, pues a interponer. El negocio ilícito siempre existirá. Así es. Pues bueno, así es como terminamos a esta hora Observador Político. Muchísimas gracias, señor Montes. Entonces, esperemos que este próximo año el señor presidente Donald Trump no sea tan largo y que podamos ver cómo mejora nuestra comunidad, las finanzas y sin duda alguna la economía local que tan afectados nos tiene. Cerramos por ahora 11:57. Esto fue Observador Político. Aquí termina el Observador Político. Le invitamos a que se una a nuestra próxima conversación todos los martes a la 1:30 de la tarde por En Vivo 1440M y 93.3 FM.